unas plataformas que pedía la dimisión de Laporta, Quim Molins, de un Crit Valent. Bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo a todos vosotros, a todos los de la mesa y nada, soy socio del Barça desde hace 46 años. ¿Y qué te parece el comportamiento del presidente del Barça? Decía Toni Freixas hace un momento, bueno, yo puedo entender y habrá muchos socios que hayan hecho lo mismo. ¿Tú hiciste lo mismo cuando te enteraste? No, hombre, no. Yo tampoco tenía la presión económica que debía tener el presidente del Barcelona si salía mal la jugada del Consejo Superior de Deportes, porque hay un volumen de millones de euros que podían peligrar en las cuentas del Barcelona que yo creo en ese momento llevaba un buen susto y su reacción, que no gusta, pero bueno, esta puede ser, mira, graciosa, no se debería haber hecho. Lo que sí que yo creo que no es tolerable es lo que se ha contado a posteriori, lo que pasó luego dentro. Si es como dice, bueno, Toni Freixas lo ha puesto en duda, pues sí, si es como lo habéis contado, eso es intolerable. Es como lo hemos contado, aunque Toni Freixas no se lo termine de creer, es como lo hemos contado. Y no sé si eso os hace a vosotros, que hace 3 días o 4 días estáis pidiendo su dimisión, pedirla de una manera como más contundente. Bueno, esto se estudiará, evidentemente. Yo recuerdo en el 2008 una de los puntos de la moción de censura que hubo fueron las reacciones del presidente en el campo me parece que del Manchester United, que ahí insultando, saltando como un loco, como un aficionado, tal, pero con insultos y tal. Y una de las causas en las que el promotor de esa moción de censura era la actitud del presidente de cara al exterior, que no es una buena imagen del Barça, cuando es un presidente que lo que pregona son valores, que lo que está puteando la gran animación del Barcelona porque se han oído unos insultos menores de los que parece que profirió ayer. O sea, esto es curioso. Sí. Y se ha cargado la grada de animación que hay en Montjuïc. Pues bueno, debería hacer enmienda, pero como comentabais antes, yo creo que no va a pedir disculpas, Yo creo que no va a pedir. Por lo poco que le conocemos, yo creo que no va a pedir disculpas. Por lo menos por el comportamiento, ¿verdad, Roberto? Debería pedir disculpas por la imagen que ha dado. Por la imagen. Otra cosa es que él estaba fuera de sí, que era una situación, una presión. Oye, que se le ha pedido la dimisión, moción de censura. No, pero eso no justifica. A mí se pasa mucho conmigo, yo no entro aquí un día y hago. Porque tú mentalmente eres muy duro. Oye, a mí me encantan los periodistas estos que luego juegan cualquier partido amistoso en una pachanga y acaban todos en comisaría. O sea, es que esto es la leche. Roberto, Ricardo, es que os voy a decir una cosa, no que creo. Oye, es el presidente del Barcelona, claro. Está representando a 130.000 socios. Oye, que algunos que sí, que a lo mejor están ahí exaltados por haber conseguido la cautelar de una cosa que debía haber estado solucionada hace semanas y semanas. Pero bueno, oye, a ver, tampoco, oye, la butifarra que hizo también la hizo muy mala, no sé, un poco más y fue muy estética. Una cosa, yo entiendo que hay un tanto por ciento de los culés que piensan como vosotros, que Joan Laporta no hace bien haciendo esto y tal, pero sois conscientes de que hay un gran porcentaje también, y David seguramente lo puede corroborar, de gente que se siente súper identificada con Laporta, con estos gestos de Laporta y que sienten igual y venga, les hemos dado esto. Me imagino que habrá gente que esté en contra. Bueno, de hecho Quim es uno de los que está en contra que pide la dimisión, más allá del gesto. Si yo primer gesto, sin aceptarlo, sin no sé, tampoco me parece es tan bestia la butifarra por un tal. Yo de lo que me quejo es de lo que pasa después. A mí me parecen las dos cosas censurables. Aquí es un momento de alegrías, se saluda con Masip, se saluda con todos y están contentos. Me tengo que ir a publicidad, que el director me está aquí apremiado. Sí. Que te agradezco mucho que hayas estado aquí esta noche con nosotros otra vez. Nada, cuando queráis, un saludo. Un abrazo. Ahora a la vuelta, en un minuto os contamos cómo está Dani Olmo.